Bendiciones, iglesia y todos los amigos que puedan ver este video, este discipulado. Es una alegría nuevamente compartir una enseñanza y que se reúnan como familia para recibirlo. En este discipulado, en esta oportunidad, vamos a tener un estudio o una reflexión, enseñanza sobre el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Algo que a veces se confunde su concepto o se entiende de una manera equivocada. Pero vamos primero al pasaje bíblico en Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra de Dios se nos dice que a Dios hay que temerle por encima de las cosas. Jesús dice: no teman, advirtiéndole a sus discípulos y sus apóstoles lo que vendría después, la persecución de la iglesia, y de hecho los apóstoles morirían de una forma de siendo mártires del reino de Dios. Y entonces él, viendo eso que iba a acontecer más adelante, les da este mensaje de esperanza y para que entiendan, dice: no teman aquel o aquello que puede matar el cuerpo. Teman a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo y ser echado a un lugar donde estén separados de Dios para siempre, el castigo eterno, el infierno. Y entonces, ¿a quién realmente hay que temer? Es a Dios. Pero, ¿qué es el temor a Dios? El temor a Dios no es tener miedo. Si bien la palabra temor significa miedo, bíblicamente la palabra temor a Dios no significa miedo. No es ese el sentimiento que hay que tener para con Dios. Temor a que me castigue, temor que me pase algo malo, temor a que Dios me envíe un juicio y bueno, y cuántas cosas. No, aunque Dios es amor y también es justicia. Pero vamos a aclarar qué es el temor. El temor es tener la debida reverencia y respeto por Él y hacer todo lo que requiere de nosotros para servirle. Es decir, que temor a Dios es reverencia, se traduce en reverencia. Esa palabra significa un respeto y amor profundo por alguien, venerarlo e inclinarse ante ese alguien. Y nosotros, los hijos de Dios, lo aplicamos para Dios. Es respetar a Dios, es amar a Dios profundamente. El significado de temor en nuestro corazón. Le reverenciamos, le tenemos respeto porque Él es el Dios sobre todas las cosas. La Escritura dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas visibles y aún las invisibles, sean potestades, sean espíritu, lo que no vemos, todas las cosas fueron creadas para Dios. Lo que vemos, el mundo natural, la creación, y nosotros, la creación de la raza humana, fuimos creados
para adorar a Dios, para amarle y para servirle. Alguien que tiene temor de Dios en su corazón es alguien que respeta la existencia de un Dios, que respeta que nuestro Dios existe, respeta a Jesucristo como el Señor de señores y Rey de reyes. Eso es el temor de Dios. Pero vamos a tratar de desglosar un poco más esa palabra temor a Dios un poco más en profundidad para que lo podamos entender un poco mejor. Temer a actuar en contra de su voluntad. Es decir, mis acciones, mis actitudes, que no vayan en contra de la voluntad de Dios. Alguien que teme a Dios no quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Quiere hacer lo que Dios dice. Respeta la soberana voluntad de Dios y quiere vivir la voluntad de Dios. Pone a Dios por encima de su agenda, de sus intereses, de sus proyectos y aún de sus metas. Primero el reino. Primero está Dios y su voluntad para su vida y para su familia. Esa persona es alguien que teme a Dios. Una persona temerosa de Dios sabe que al único que hay que rendirle cuenta de su vida es a Dios. No está preocupado por lo que todos hacen o dicen. No va para donde va la corriente de la sociedad, sino que está preocupado en que sus hechos y que su vida diaria tiene que rendirle cuentas solamente a Dios. No está preocupado por lo que dirán o voy a hacer lo que todos hacen para que no me señalen tal vez de religioso, legalista o cuantas otras cosas te pueden señalar por querer servir y adorar y respetar a Dios con todo tu corazón. No te dejes influenciar por eso. Teme a Dios y ríndele cuentas a Dios. Al final del día, al único que hay que rendirle cuenta y pedir perdón por nuestros actos es a Dios. Los apóstoles dijeron, evalúen ustedes cuando el consejo de sumos sacerdotes le interrogaban y les querían obligar a hacer algo. Dice, evalúen ustedes si debemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces ellos decían, obedeceremos a Dios. Alguien que teme a Dios no, o trata al menos, no deshonrar a Dios. ¿Qué es deshonrar a Dios? Que un acto que hagas, tu comportamiento en tu trabajo, en un negocio, en el barrio, donde sea, en tu familia, ámbito familiar, hagas algo que termine deshonrando lo que profesas y lo que vives. La gente sabe que eres un cristiano, que eres un discípulo de Jesucristo. Lo que nos rodea en el círculo íntimo, sobre todas las cosas. Y cada vez que nosotros cometemos alguna acción que puede ser un pecado o una actitud que vaya en contra de lo que Dios quiere que hagamos, terminamos deshonrando esa fe que profesamos a Jesucristo, porque no estamos haciendo o no nos estamos comportando como Dios espera que nosotros nos comportemos. Alguien que teme a Dios no va a intentar cambiar su palabra, es decir, no va a buscar adaptar pasajes bíblicos
o textos o versículos para justificar su modo de vida. Todo lo contrario. Un hijo de Dios busca hacer lo que la Escritura dice. Eres fiel a la Escritura. Alguien que teme es fiel a las Escrituras y no busca justificarse o hacer un argumento o interpretar un pasaje bíblico conforme a sus deseos para justificar sus acciones. Lo mismo hicieron los fariseos y religiosos de la época de Jesucristo. Lo mataron justificándose en el nombre de Dios, que le quitaban la vida a Jesucristo. Justificaron sus acciones, su asesinato, que estaba fundamentado en la defensa de la fe o de la doctrina que ellos vivían. Por eso no buscamos cambiar las Escrituras, sino vivir las Escrituras. Alguien que teme a Dios. Un temeroso de Dios siempre buscará vivir el propósito de Dios en su vida. Hay dos propósitos. Puedes vivir tu propio propósito, escribirlo, desarrollarlo y vivir tu vida. Pero diferente es, yo voy a vivir el propósito de Dios. Y en ese propósito, las personas que temen a Dios toman decisiones siempre que vayan acorde a ese propósito que ellos están viviendo. Por encima aún de sus propias vidas y bienestar, está el deseo de vivir lo que Dios quiere para nosotros. Dios tiene un plan divino para que lo vivamos, para vivir Él en nosotros, a través de nosotros. Un plan divino y eterno. Alguien que teme a Dios procura no ser indiferente a la iglesia, al ministerio, al reino de Dios. Hay gente que es indiferente, es decir, toman las cosas de Dios con poco valor, desprecian la obra de Dios y por eso ellos resultan ser indiferentes a lo que está viviendo según Dios. Los que vivían en la época de Noé, ellos veían a Noé construir un gran barco y escuchaban a Noé pregonar el mensaje del arrepentimiento. Pero dice Jesucristo, citó y dijo, así como los días de Noé, que se casaban, comían y bebían, y vino el diluvio, y no creyeron. Es decir, ellos estaban en sus quehaceres y asuntos, eran indiferentes a un mensaje de Dios, de la boca de Noé y de la obra que se estaba construyendo. Nunca seas indiferente a la obra de Dios. La iglesia es de Jesucristo. Si valoras la iglesia, la obra, el reino, lo que en ella se hace, estás valorando y estás honrando a Jesucristo. Mas, sin embargo, si la desprecias, la tienes en poco, no hay interés por la iglesia, por el ministerio, por la obra, el desprecio o el poco interés o la indiferencia es hacia Jesucristo, porque una iglesia está fundada sobre Jesucristo y fue plan del Espíritu Santo levantar una obra, una extensión del reino en la tierra a través de la iglesia. Es un pedacito del cielo puesto en la tierra. Eso es una iglesia, un pedazo del cielo
aquí en la tierra, para mostrar su amor y su carácter a la humanidad, y que por ese mensaje otros conozcan a Jesucristo y sean salvos. Ahora, hay beneficios en temer a Dios, en respetar y reverenciar a Dios. Una de las cosas es que temer a Dios nos da paz. Noten lo que dice Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Cuando vos vivís en temor a Dios, respetando a Dios, reverenciándolo, estás en paz, porque estás parado en la voluntad de Dios. Y cuando estás parado en la voluntad de Dios, en consecuencia, Dios tiene el control de tu vida, de tu familia y de todas las cosas, porque le has puesto primero. Alguien que teme pone el reino primero, y por ello vendrán todas las demás añadiduras. Su palabra dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Es decir, eso no quiere decir que no van a haber problemas, crisis, cosas que no esperábamos, pero si sobre todas las cosas Dios está por encima y eso no alteró nada en tu corazón, puedes tener paz, que Dios tiene el control. Puedes tener paz, que Dios defenderá tu causa. Dios proveerá, Dios sanará y Dios te sostendrá, porque estás haciendo su voluntad. Estás temiendo en el corazón de Dios. Dice también este pasaje que somos bendecidos por temer a Dios. Si tienes un corazón reverente, vas a notar que la bendición de Dios te persigue. Y uno puede decir: no, pero a mí me pasó esto, o me salió esto mal. Es verdad, Dios en realidad no está hablando de eso. Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué quiere decir eso? Que en esto malo que me pasó, Dios alrededor va a hacerme pasar muchas cosas buenas. Por ejemplo, me pasó algo económico, donde no tengo el sustento u otras cosas, pero vas a notar que Dios va a tocar el corazón de alguien, o Dios va a proveer de alguna u otra forma. Es decir, cosas que te ayuden para tu bien. Dios no te deja solo. Dios no desampara a nadie, a sus hijos que le aman. La Escritura dice que Él honra a los que le honran. Dios estará allí. También temer a Dios nos da sabiduría. Una persona reverente a Dios, que respete y teme, se convierte en una persona sabia. Esto lo dice Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El sabio quiere vivir los mandamientos de Dios, los practica, los abraza, los ama. El sabio sabe que esos mandamientos no restringen, protegen, todo lo contrario de lo que se piensa. Esos mandamientos no me hacen una vida infeliz, no me restringen, sino que me protegen. Y el sabio
se vuelve sabio por temer a Dios. Alguien que está en ese temor se vuelve sabio porque comienza a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu de Dios dice que nos llevará a toda verdad y justicia. Pero el Espíritu Santo no pastorea y no guía a alguien que no respeta a Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios y está para guiar a los temerosos y llevarlo a toda verdad y justicia. Temer a Dios te evitará vivir en fracaso, porque tomarás buenas decisiones. Dependes de Él, estás conectado a Él, pides su consejo y, por lo tanto, reduce el porcentaje de nuestras malas decisiones, sino que tendrás en tu mente y en tu corazón la sabiduría para saber qué hacer, qué decir y qué actuar en cada momento de tu vida. Un temeroso de Dios siempre va a contar con el respaldo de Dios. Dios respalda. Ustedes van a notar que al temer a Dios, tener un corazón reverente, Dios comienza a respaldar tu vida, tu familia, tu economía, tus emprendimientos, lo que hagan, Dios comienza a respaldarte. ¿Por qué? Porque le temes. Y le temes en todos los sentidos. Pones a Dios primero en tu modo de vivir y de actuar. Pones a Dios primero en tus finanzas. Pones a Dios primero bajo tu techo. Se hace lo que dice la Escritura, no lo que dice el resto de la familia o lo que dicen los hijos, sino pueden opinar, claro, pueden participar, pero nunca deberían hacer algo que quebrante la voluntad o los mandamientos de Dios, que pisoteen la gracia de Dios. No debemos permitir eso. Como padre de familia, como madre de una familia, debemos acostumbrar a la familia en que bajo nuestro techo se teme a Dios, se honra a Dios, se respeta a Dios. Dios está por encima de todas las cosas. La Escritura también dice que no hay quien tema a Dios. Mientras hablaba, se me vino a la mente un pasaje que no lo apunté aquí, o sea, no lo apunté para esta enseñanza, pero sí se me vino a la mente Romanos 3, 11, dice: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Que tú y yo y nuestras familias no estemos incluidos en la lista que menciona este pasaje. Este pasaje dice que en estos tiempos Dios no encontraría gente que entienda realmente lo que es temor de Dios, que no acomodan su vida a lo que ellos piensan, que no hacen a Dios a su semejanza, sino que ellos se hacen semejanza a Dios. Ellos, los temerosos, entienden que se trata de Dios, no de lo que a mí me gusta o lo que yo quisiera
hacer, son entendidos. Dice, no hay quien busque a Dios. Ya nadie quiere buscar a Dios. Ya nadie quiere buscar su corazón, pero tú y yo lo vamos a buscar. Seremos una iglesia de buscadores. Ese es nuestro anhelo. Y dice, todos se desviaron y por lo tanto se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros no vamos a estar en esta lista porque hemos entendido que es el temor de Dios. Tener un corazón reverente que respeta y ama profundamente a Dios. Amén. Así que hasta aquí llegó esta enseñanza y vamos a orar por ello. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, pon en nuestros corazones temor reverente y ayúdanos a que con nuestras vidas siempre mostremos ese temor a Dios. Te pondremos a ti, Señor, por encima de todas las cosas. Buscaremos tu reino primero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a, como siempre, ofrendar y honrar. Esto también es temer a Dios, porque ponemos a Dios primero en nuestras finanzas. Señor, te damos muchas gracias, porque tú eres el proveedor y dador de todas las cosas. Yo te pido, Señor, que nos bendigas, multipliques, nos prosperes, que no nos falte, Señor, el pan de cada día. Y bendice a todo dador alegre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, familia, ha sido un placer, como siempre, poder compartir con ustedes y dar una enseñanza que les edifique y bendiga. Como siempre, quédense ahora preguntando unos a otros o a cada uno qué entendieron, qué fue lo que más le marcó o le impactó o les hizo reflexionar. Y al final, presente cada una de sus peticiones y uno que ore, pero todos juntos en el mismo acuerdo y en el mismo espíritu por las necesidades que se tengan. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos por este medio en el próximo discipulado. Bendiciones.